Ahora sí. Ahí estamos. Vamos. ¿Qué le pasó al señor Buenas Instagram? noches. Para que vamos Buenas a acomodar la noches. luz. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Feliz Bueno, bueno. miércoles. Iba a Feliz decir feliz lunes. miércoles. Sí, sí, la costumbre, ¿no? Del feliz La lunes, feliz miércoles. costumbre. Sí, Sí, ahí va. acá estamos. Bueno, hola, Bueno, feliz lunes, buenas, feliz lunes, miércoles para nosotros. buenas noches. Feliz miércoles. Una edición más de Espiritualidad Práctica. Edición número 10. Ya llegamos a la número 10. Eh, y hoy tenemos un tema que va muy enganchado con los temas que venimos hablando Sí, en los vivos anteriores, ¿verdad? sí, Vamos a, recontra. vamos a hablar de límites, límites personales y está muy enganchado con lo que es la comunicación interna en un principio y también con la comunicación con el exterior, es decir, con nuestros vínculos y relaciones. Así que bueno, vamos a tratar el tema de límites. Afortunadamente, Instagram nos va a dejar, no nos va a poner límites, así que nosotros vamos a hacer el vivo. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí tuvimos algunos inconvenientes de conexión con la comunicación en vivo, pero los límites para charlar no. Bueno, el tema lo pensamos muy en relación a lo que veníamos charlando, ¿no? Como, justo como decía Jorge, los videos anteriores, los últimos dos sobre todo, estuvimos ahondando en Ujú. la comunicación en general y en el último entramos mucho en la comunicación interna. Que esto nos, como para refrescar un poquito y traernos, es lo que nos da la base en esta comunicación interna que tanto charlamos, bueno, de revisar nuestros pensamientos, nuestro sentir, hacer lugar. Algo que hemos nombrado y nunca nos vamos a cansar de nombrar es nuestro observador, observadora internos, ¿no? Ah, Que obviamente es parte de lo que nos va a permitir poner límites también, ¿no? Cuando sentimos que nos han invadido, han trascendido un límite o necesitamos poner límites donde antes no nos era necesario, ¿no? Porque ese observador interno también empieza a dar cuenta de que, bueno, estoy cambiando, estoy sintiendo otras cosas, estoy como observándome, estoy teniendo otro tipo de acciones, digo, en la realidad, por lo tanto, necesito como experimentar este mundo exterior, vamos a ponerlo afuera primero, este mundo exterior ujú. de otra manera, entonces necesito poner límites claros y sanos en la medida de lo Sanos. posible, claro, y poner límites sanos. Entonces, antes de comenzar a hablar de los límites y de lo que estuvimos nosotros charlando o lo que Jor también nos preparó para poder profundizar juntos, yo le compartía que para mí el punto base de los límites y que siempre sale en consulta y que suele venir mucho cuando vienen y hablan, o los guías hablan de límites cuando estamos en una sesión de registros, o los consultantes traen información de, bueno, no saber decir que no, o bueno, lo energético y demás, cómo funcionan los límites, y hay algo que para mí es muy claro y que siempre, siempre lo digo, quienes son mis consultantes lo van a saber, es que si yo no sé quién soy y no sé cuál es mi lugar, va a ser muy difícil poner límites. Ahora, cuando yo sé quién soy y sé cuál es mi lugar, es mucho más fácil o más liviano poner límites y no pasa a ser un trabajo costoso, ¿no? ¿Y cómo es ese quién soy y cuál es mi lugar? Bueno, un poco todo lo que venimos desarrollando en los 9 vivos anteriores viene de saber quién soy y cuál es mi lugar, ¿no? Todo este trabajo que hacemos de observación, de presencia, ¿no? Que hemos charlado tantas veces y que, bueno, están en los otros vivos y que invitamos a todos a que pueden ver todos nuestros vivos que están cargados en YouTube, los anteriores, para que seguir refrescando. Pero bueno, sentar estas dos bases para lo que consideramos los límites personales, ¿no? Que tenés acá como una definición como bastante linda para traer. Exacto. Sí, como bien dijiste, todo se trata en la primera instancia de, obviamente, cultivar ese espíritu, ¿no? Por eso estamos acá, como con esta espiritualidad práctica, porque todo tiene que ver con ese proceso de crecimiento, ¿no? E ir a apuntar hacia nuestro interior, a ese crecimiento espiritual, que obviamente después relacionarnos con nosotros mismos y con el exterior, obviamente puede llegar a ser más liviano si tenemos esa fortaleza interior, esa fortaleza espiritual. ¿Sí? Porque si nosotros no sabemos quiénes somos, sin duda que
va a costar un poco poner límites, o si vamos a poner los límites, seguramente puede ser que en algún momento no sean respetados. Pero hay una definición muy cortita que me parece que describe muy bien los límites personales, que dice que es la arquitectura invisible del cuidado mutuo y el autorrespeto, ¿sí? Y entendiendo como una arquitectura, ¿sí? Que se puede comparar perfectamente con esto que vos decías, ¿no? Si no tenemos una arquitectura fuerte, hablando de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento espiritual, sin duda que va a ser muy difícil si después queremos poner límites, ¿no? Incluso a nosotros mismos, porque el autocontrol también puede ser un tema si no cultivamos ese espíritu y, como bien dijiste también, tenemos ahí un observador despierto que, bueno, está atento y puede darse cuenta de las situaciones y, bueno, no caer en el modo víctima, ¿sí? Seguir en el modo responsable, pero sin duda que es importante mantener esta arquitectura personal en un principio, que sin duda me va a dar esa arquitectura invisible, lo llama la definición, ¿sí? Porque es algo que no se ve, pero es algo que yo voy armando, ¿sí? Para, bueno, delimitar cuáles son mis límites, ¿sí? Y poder ahí cultivar el autorrespeto, que es tan importante también para eh, crecer, ¿no? A nivel espiritual, a nivel personal, crecer en conciencia. Por eso es tan importante cultivar esa arquitectura también, que como siempre decimos, todo es un Un proceso, proceso. todo es un proceso. Esto no va a cambiar, obviamente, de la noche a la mañana, y mucho menos cuando uno empieza a poner límites, ¿no? Empiezan a aparecer cositas alrededor. Sí, total, total. Me gusta mucho esta definición de la arquitectura invisible, por esto, ¿no? Realmente es una gran construcción y que sobre todo en esto de que empezamos a entender que siempre estamos en un proceso o que estamos atravesando algo, que todo el tiempo estamos en construcción o que todo el tiempo vamos a estar cambiando y evolucionando, justamente que lo defina como arquitectura, los límites es algo que nos va a dar sostén a largo plazo, ¿sí? Exacto. Más allá que los límites después también pueden cambiar o moverse en algunos aspectos, me parece que es también súper importante traer esto de que realmente va a ser lo que nos va a sostener a lo largo del proceso, lo que nos va a sostener incluso cuando lo que estamos buscando manifestar, transformar, se concrete, ¿no? Entonces creo que trasciende un montón de aspectos y lo vemos siempre como algo muy liviano o muy difícil a los límites, y sin embargo es algo que necesita que le demos mucha importancia y que podamos mirarlos en profundidad, que bueno, un poco acá vamos a hablar un poco de la dimensión de los límites, ¿no? Y en esto Ujú. de pensarlo como el autorrespeto, esto también es algo que hay que charlar, ¿no? Porque, o empezar a hacerle lugar, porque creemos que los límites siempre son hacia afuera, ¿no? Hacia el otro, y el límite interno con uno mismo también es súper importante. Y es esto, como también lo traías hace un momento, ¿no? Como salir del modo víctima, entrar en el modo responsable. Entrar en el modo responsable es poner límites, ¿no? También, como es Exacto. bastante claro en este aspecto poder empezar a abordar los límites desde este lugar. Pero bueno, ¿qué son los límites? También es empezar a hablar de que son acuerdos, ¿no? Que podemos hacer con un otro o con uno mismo, ¿no? Cuando estamos Ujú. proponiéndonos el cambio, la transformación, nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos objetivos, uno hace acuerdos con uno mismo o con una misma o con los demás, ¿no? Ahora, esos acuerdos tienen que ser claros, ¿no? Como porque van a marcar la dinámica, van a marcar la comunicación, ¿no? La dirección de la comunicación, y bueno, ahí van a estar el límite entre donde termina el otro y donde arranco yo y viceversa, ¿no? Así que ahí vamos a estar empezando a profundizar sobre los límites, que tampoco tiene que ser algo que nos aísle del mundo exterior, ¿no? Como, No, bueno, yo pongo claramente. límites hacia afuera, bueno, y quedo como, no, los límites no son de solamente, hay límites de autocuidado, sí,
pero no de aislamiento, digamos, ¿no? Como que también a veces nos vamos de mambo con los límites, ¿no? Bueno, ahí acá vamos a empezar a desarrollar estas dimensiones para entender, a ver, bueno, cuál es el límite real, ¿no? Y no irnos a los extremos también. Como siempre, el universo busca el equilibrio, ¿no? Entonces eso es lo que justamente debemos buscar, ¿no? Ni un extremo ni el otro, porque no son buenos. Lo ideal siempre es el equilibrio. Pero lo importante, y como decías recién, yo creo que aquellos límites exteriores van a depender mucho de los límites que yo me pongo, del límite interior, ¿no? Porque si yo no me pongo límites, si yo no sé quién soy, si no tengo claro mis objetivos, si yo no soy capaz de ponerme límites a mí mismo, ¿no? Por ese autorrespeto, por ese autocuidado que hay que cultivar, seguramente que tampoco voy a ser capaz de ponerle límites a los demás, ¿no? Porque yo creo que cuando dejamos que las cosas pasen y que nos afecten, bueno, estamos faltando al amor propio, estamos faltando a ese autocuidado que nombramos recién. Por eso es importante también cultivar la comunicación, ¿no? Que bueno, es el tema que vinimos charlando en los vivos anteriores y que, bueno, también ahí, como dijimos, es todo un aprendizaje, ¿no? El aprender a ponerme límites, a no hacerme daño. Obviamente hay un montón de cuestiones inconscientes que están ahí, que nos hacen actuar en automático, que, que obviamente la programación que tiene nuestro cerebro muchas veces nos van a llevar hacia la desvalorización en vez del autocuidado. Entonces, bueno, esos programas, esa herida, también es importante estar ahí atentos, ¿sí? Cuando hablamos de observador, siempre hablamos de esto, ¿no? Tener este estado de atención, este estado de presencia para poder observar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? Y bueno, de alguna forma empezar a manifestar propiamente lo que me está pasando, ¿sí? Y si tengo que poner un límite, bueno, comunicarlo como salga, ¿no? Porque eso es importante. A veces no hablamos o no decimos nada porque, bueno, por ahí tengo miedo de que el otro se enoje, que lo tome mal, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación. Pero uno puede ser el mejor comunicador del mundo y tal vez por ahí del otro lado escucharon una palabra que salió de nuestra boca y tal vez a esa persona no le gustó. Pero bueno, no podemos contemplar todo lo que sucede en la comunicación, pero sí podemos mejorar, podemos cultivar nuestra manera de comunicar, porque creo que es la herramienta número uno para poder poner límites sanos y claros respecto al exterior, ¿no? Después, bueno, el trabajo interior ya es otra cosa, que bueno, en el vivo anterior hablamos de la comunicación interna, pero bueno, también ahí está la tarea más importante, a mi forma de ver, ¿no? Porque como te decía recién, si yo estoy bien a nivel interior, y es lo que vos decías también en un principio, con la introducción que hiciste, que si nosotros nos hablamos bien, nos cuidamos, nos amamos, sin duda que voy a ser capaz de valorarme y ese valor me va a dar también la energía para dejar claros los límites respecto a mi persona y respecto a los demás, ¿verdad? Sí, sí, te escucho y se me venía mucho esta idea de que los límites forman parte de ser adulto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sí fuimos formados con límites, pero fueron impuestos, ¿no? Como, bueno, recibimos cierta crianza, cierta forma, esto sí, esto no, ¿no? Pero creo que cuando uno empieza a poner límites es porque empieza a necesitar como, bueno, la diferenciación de espacio, de sentimientos, ¿no? Esto de lo que decimos, poder comunicar, saber gestionarnos, poder hablarme bien, ¿no? Como que todo eso nos hace como entrar en nuestra versión adulta. Y lo traigo también a colación porque somos muchos, digo, y muchos consultantes han venido últimamente también trabajando sus niños
niños, sus niñas, sus niñeces, ¿no? Ujú. Como todas estas etapas que continuamente estamos revisando, ¿no? Como que siempre va a salir, yo digo, levantamos una piedra y sale nuestra niña herida, nuestro niño herido, o los programas, ¿no? Yo digo, es algo que lo Sí. levanto y va a aparecer siempre, entonces es algo que siempre vamos a estar trabajando, pero bueno, más allá de eso, creo que mucho de lo que estamos, de todo lo que nombraste era como, claro, es habitar la versión adulta de uno mismo, ¿no? Como para eso están los límites, por eso es que necesito saber cuál es mi lugar, por eso es que necesito saber quién soy, por eso es que empiezo a observarme y tomar mi lado responsable y no mi lado víctima, ¿no? Porque si no, a veces nos quedamos como, si no como nos quedamos pequeñitos, ¿no? Entonces los límites también sirven para crecer, evolucionar, justamente con esto que traías. Pero se me vino como muy clara esta imagen de, claro, en nuestra versión adulta poner límites. Poner límites, como decimos, lo ideal serían que sean límites sanos, ¿no? Porque en esto de que nos estamos construyendo, nos estamos desarrollando, de que nos ayuda a construir relaciones sanas los límites también, ¿no? No solamente para con uno mismo, sino que también para con el otro. Así que se me venía mucho esta idea de el adulto, ¿no? La adulta con el tema de los límites claros y empezar a poner límites. Sí. Y me quedé pensando porque llegar a eso es todo un camino, porque Un proceso. muchas veces los límites que nos pusieron nuestros padres tal vez por ahí no fueron del todo sanos, ¿no? A nuestra forma de ver o a nuestra forma adulta del día de hoy, ¿no? Porque no se trata de juzgar a nuestros padres, ¿no? Porque no existe el manual de ser padre ni ser madre, cada uno hace lo que puede con lo que le toca, con las herramientas que tiene en el momento que le toca vivir, no hay un juicio ahí, pero sí es verdad que venimos programados, a veces con límites extremadamente... Ay, ¿te congelaste, Juan? ¿O me congelé yo? A ver. Ay, te cortaste un segundito. Me quedé que... A ver ahí. Ahí volviste, creo. Sí. A ver ahí. Ahí Hoy volviste. estamos con los problemas técnicos, pero se me fue el audio. A ver ahí. Se te desconectó como el micrófono principal, creo. Pero hace un rato habíamos pasado por eso y después volvió solo. Las conexiones están. A ver, ahí creo que volvió, ahí volvió, ahí volvió. Sí, 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 Ahí ahí está. está. Sí. Perdón, perdón. Pero No, por bueno, ahí favor. estamos. Estaba hablando de que a veces por ahí los límites o la forma en la que aprendimos, ¿sí? De poner límites o no, tiene que ver mucho con esa programación, ¿no? A veces por presencia, ¿sí? A veces por ahí hay padres que son muy sobreprotectores y ponen muchos límites, por lo cual, como decía recién, todo lo ideal es que sea en equilibrio, ¿no? Pero a veces por ahí en demasía una sobreprotección también hace que después nosotros a la hora de poner límites no seamos capaces de poner límites, ¿no? Porque bueno, como que fuimos sobreprotegidos, no pudimos salir al mundo con cierta libertad, entonces como que bueno, siempre estamos ahí en una zona segura, por lo cual esa zona segura no nos permite crecer, no nos permite vivir, por lo cual eso un poco nos puede perjudicar, ¿no? Al llegar a esta meta que vos decís de poner límites adultos. Y después incluso tenemos el otro extremo, ¿no? Donde por ahí hay padres donde no ponen límites a sus hijos, ¿no? Por lo cual tampoco creo que sea sano, ¿no? Porque si los padres no le ponen límites, en algún momento la vida se los va a poner, ¿no? Y a veces es muy duro eso, entonces es importante. Pero bueno, como siempre decimos, todo es un proceso y bueno, poder llegar ahí a poner esos límites sanos de adulto tiene que ver mucho con ese crecimiento personal, ¿no? Con lo que abogamos en este espacio, que es, bueno, ese crecimiento espiritual. Ay, se colgó de De vuelta. los capaces de... Ahí, eh, sí, volviste, ya volviste, porque, pero fue un porque, hay microsegundo. porque hay alguien que me está llamando, ¿no? Pero Ok. bueno, ahí está, ahí vamos. Eh, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Poder
saber dónde estuve parado respecto a los límites es importante, ¿no? Porque, bueno, vos recién decías de ese niño de interior, de la niña interior, es que ver cómo yo conviví con los límites en casa, ¿no? Eso a mí me puede dar un... Otra vez. Son unas adulta, fracciones. o no tuve ninguno, ¿no? Entonces, Sí, ¿sabes, Jorge? Creo que tenemos que hacerlos vivos los lunes, ¿eh? Los miércoles están difíciles. Los miércoles bueno, hay por más favor. movimiento, por lo visto, en la red. Ahí te estás interrumpiendo nuevamente. A ver cómo sigue. Estaba súper interesante lo que estaba contando Jorge justo. A ver si ya vuelve. A ver, a ver. Ahí volviste. Ay, me salió que activaste el video. Yo te decía, volvemos a los Bueno, lunes pronto porque no la nos gusta, verdad no te que gusta que estemos los miércoles, no sé. la verdad que hoy no nos quieren, pero viste que hoy en las pruebas iniciales, rapidísimo, No. todo perfecto, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Pero Sí, bueno, lo que decía sí es que, bueno, es importante eso, saber cuál fue mi programación inicial, ¿no? Porque eso a mí me va a dar una base como para decir, bueno, cómo eran los límites en casa, si se ponían, si había violencia, si no había límites, ¿no? Porque es importante también. Y bueno, en función de eso, ver cuál es la tarea que tengo que realizar hoy en día, ¿no? Como adulto, ¿no? Incluso un dato adicional, los límites, los conflictos con los límites, ¿sí? Están muy por debajo en los conflictos que generan las adicciones, ¿no? La falta de límites o los límites en exceso claro. eh, pueden generar algún tipo de adicción, ¿no? Por eso es importante que esos límites, ¿no? Y más esos adultos que tienen hijos, de generar un ambiente emocional sano donde existan los límites, ¿no? Ni un extremo ni el otro. Como dijimos recién, es importante el equilibrio porque los necesitamos, porque en algún momento la vida nos va a poner un límite, ¿no? Entonces es importante estar entrenados en eso para poder gestionarlos de una manera sana. Sí, sí, me resultó súper claro todo esto que trajiste, la verdad que como ahí para profundizar, quiero que sepan que nosotros como que siempre vamos ahondando en los temas como van saliendo y como nos van llegando, y quiero traer un poco en función también de lo que decías, lo que nos compartía Vicky, a quien le mando un beso también, ella nos pone en mi experiencia, poder establecer límites reales y con conciencia llegó en un momento de transformación en mi vida, me desregulé tanto por tantos cambios y tanta información que los puse todos juntos, bueno, se ríe, y ahí es donde tuve que recapitular y buscar el equilibrio, nos comparte después, ¿no? Y viene como esto, en el momento de mucha transformación y mucho cambio, como o pongo límites o me lleva puesta la vida, ¿no? O me desbordo, ¿no? Y esto desde múltiples versiones y múltiples variantes. Hoy, antes de conectarnos con Jorge, también hablábamos un poco de los límites. Le compartía yo que sale mucho el límite energético, ¿no? Bueno, no es justamente lo que por ahí lo que nos compartía Vicky, pero sí es algo que muchos consultantes vienen y traen como, no, yo me pego todo de todo el mundo, me absorbo la energía del otro, yo entro a un espacio y bueno, pero estos límites se construyen. Una cosa es no haber aprendido nunca de conciencia energética por ahí, o de salud energética o de higiene energética, y otra cosa es no tener conciencia de mi propio límite energético, de mi propia dimensión, ¿no? Cuando digo quién soy, cuál es mi lugar, también es quién soy, digo, físicamente, energéticamente, ¿no? En todos mis cuerpos. Y bueno, también un poco de entender que los límites energéticos también los podemos poner. Digo esto también porque, bueno, como yo trabajo con mucho el tema de registros, canalización, muchas personas que son sensibles a lo sutil, a la energía, a las almas, cuando empiezan a venir las almas desencarnadas, hablo de desencarnadas, trascendidas, fallecidas, y que empiezan a sentir invadidos en sus campos energéticos, en sus espacios, en sus lugares. Bueno, un poco también acá hay que poner límites, pero hay algo muy importante que viene con el tema de poner límites, porque yo suelo decirle a los estudiantes y a los consultantes, bueno,
si vienen las almas, por hablar muchas veces de las almas trascendidas, o en esto de qué pasa con el otro, ¿no? De que, bueno, siento que me avasalla su energía o siento que me roba energía, podemos poner límites, pero los límites tienen que ser en dos direcciones, de la boca para afuera y de la boca hacia adentro. Esto sale un montón en consulta también, porque digo, yo no quiero esto, no quiero que me pase esto, no, este es mi límite, pero por dentro sigo sintiendo un regocijo que hace que siga invitando a que lo que me molesta siga sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se siente demandada por el afuera y dice, no, me siento demandada por el afuera, la verdad que yo ya no quiero estar para esto, lo hice toda la vida, pero no lo quiero hacer más o no quiero estar tan disponible, pero por otro lado siento regocijo de que sentirme requerida o sentirme valorada o vista y un montón de cosas. Entonces, el límite es de la boca hacia afuera y de la boca hacia adentro. Por eso hacemos tanto hincapié nosotros en todos los vivos de el observador interno, de esto de entrar en nuestro modo responsable, porque acá también empezamos a darnos cuenta de, bueno, yo también estoy jugando con esto que digo, bueno, estoy poniendo un límite y a su vez, por otro lado, no quiero dejar de sentirme valorada, vista, ¿no? Como un montón de otras cosas, ¿no? Así que se empiezan a aparecer como otras formas, digo, traigo otras formas de pensar también cuando hablamos de los límites, ¿no? Para seguir sumando, digo, ya que hablamos del niño, de la formación, digo, de los programas, del adulto, para empezar a traer estas otras miradas también. Totalmente. Y te escuchaba y estaba viendo el tema de las dimensiones, que también habíamos dividido los límites en cuatro dimensiones posibles, ¿sí? Como para clasificarlas. Y estás hablando de energía, en este caso, una energía espiritual, la energía más sutil del cuerpo, pero también hay una energía física, ¿sí? Por lo cual hay una dimensión que se llama tiempo y energía, ¿no? Que entiendo que puede estar ahí englobado y que habla de eso, ¿no? De cuánto tiempo yo de mi vida, de mi día, ¿sí? Le doy a los demás, ¿no? Y cómo se lo doy, porque eso es lo importante, ¿no? Decido dárselo o se lo están llevando, ¿sí? Porque hay una dependencia, hay una demanda, por eso es importante. Pero como bien dijiste, el límite principal, a mi forma de ver, tiene que ser el interior. Si yo no soy capaz de ponerme un límite a mí mismo, ¿no? No voy a poder ser capaz de ponerle límites a los demás o aquel que me está robando la energía, entre comillas, ¿sí? Porque si yo no soy capaz, ¿sí? De observar lo que está sucediendo, de poner límites, de elegir, de cuidar mi energía, de cuidar mi tiempo también, ¿no? De cuidar mi tiempo, porque a veces también por ahí el tiempo, eh, como que la gente por ahí demanda del tiempo de los demás, o demanda de la ayuda, o demanda de la energía de los demás, y a veces por ahí no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Porque el tiempo termina siendo vida. Para mí el tiempo es Sí. vida, ¿no? Y es tan importante cuidarlo, ¿sí? Y ser claro con los límites, porque bueno, va en la dirección del autocuidado que hablamos en un principio, ¿no? Mantener esa arquitectura para generar bienestar, para vivir en paz y para gozar de buena salud, ya sea física, emocional, psíquica, psicológica. Bueno, ¿no? Es importante ahí cuidar eso que tiene que ver con nuestra energía y en este caso con el tiempo también. Sí, totalmente de acuerdo. Y también qué desafiante se hace para las personas que están maternando, paternando, digo, ¿no? Con el tema de los límites y el tiempo personal, que muchas veces se ve como bastante conflictivo ahí de poner Ujú. límites. Pero más allá de que cuando se está criando y los tiempos de crianza son diferentes y que uno tiene que entregar tiempo, ¿no? De su tiempo personal, tiempo de vida, tiempo de crianza y demás, y que muchas veces se hace como desde un lugar de muchísimo amor, sí
sí hay que cuidar también el tiempo personal, ¿no? Como siempre poder hacer o poder comunicar, si hay compas, si hay otros tutores, otras personas involucradas en la crianza, poder comunicar, ¿no? Hace poco teníamos una conversación con un grupo de amigas que están maternando justamente y estábamos hablando de sus compañeros y padres acompañantes en esta crianza, bueno, cuánto se involucraban o no y cuánto podían delegar realmente para poner límites para poder recuperarse a sí mismas, ¿no? Como, bueno, pero sobre todo la comunicación giró, la conversación giró en torno a comunicar justamente cuando nos sentimos excedidos, cuando nos sentimos en extremo demandados y cuando necesito recuperar un poco de tiempo personal, ¿no? Independientemente de que estemos en una etapa de crianza más exhaustiva, ¿no? Que por ahí son los primeros meses, los primeros años, ¿no? Entonces, bueno, como esto es algo que sí es variable, que sí es negociable, pero que sí hay que comunicar también, porque como yo siempre digo, nadie nació con bolita de cristal, yo menos tampoco, entonces no sé lo que piensa el otro, no sé qué está sintiendo el otro. Claro. Entonces, está bueno poder ir a hacer esto, digo, si somos personas acompañantes en crianza, además poder ir charlando, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? ¿Cómo te sentís? ¿No? Como es parte, ¿no? Como para poder establecer límites y sobre todo en esos tiempos que pueden ser un poco más desafiantes, ¿no? Digo, después lo podemos llevar a diferentes ámbitos de la vida. Nosotros podemos hablar del límite y la disponibilidad que tenemos, digo, desde lo personal como también desde lo profesional y en nuestros servicios y consultas, ¿no? Un límite que vamos aprendiendo a poner cuando estamos al servicio es el respeto del horario, el respeto del turno. ¿Por qué existe una seña para una consulta? Y porque han trascendido nuestros límites de tiempo, de Ujú. respeto, ¿no? Como, bueno, esto también es parte de lo que uno va creciendo, ¿no? Y va evolucionando, y por ahí al principio, "Uy, no, no pasa nada, si te retrasaste, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada", hasta que nos dimos cuenta que cuando nosotros que trabajamos de manera independiente, bueno, pero al final pasó todo un mes de no pasa nada, ¿cómo es esto, no? Entonces, Claro. uno va aprendiendo también a poner límites, en este caso, por ejemplo, desde la atención, desde el servicio, desde la consulta, y sobre todo, una de las primeras cosas, recuerdo haber conversado en su momento con el psicólogo el límite del tiempo y del autosostén que me acuerdo en su momento con el terapeuta que teníamos, charlaba con él con respecto a esto, ¿no? De cuánto realmente puedo estar disponible para el otro, pero primero disponible para mí, siempre, ¿no? Como siempre haciendo la base. Hizo mucho hincapié en cuando estaba trabajando en ese momento, mucho hincapié en eso, cuánto era realmente el tiempo para mí y cuánto era el tiempo para la consulta y cuánto, si no me tengo, no puedo darme, no puedo compartirme, ¿no? Y ahí empieza como el gran límite también cuando estás al servicio. Sí, sí, totalmente. Eh, pero me quedo con todo esto, bueno, la pareja, el amigo, la familia, los vínculos, cualquier relación, un consultante, ¿sí? Siempre, siempre lo importante va a terminar siendo la comunicación, ¿no? De cuán claro están mis límites, ¿no? Y lo importante que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Que también nombraste recién. Que es lo que me va a dar después la energía y la fortaleza, ¿o no? O que en definitiva, bueno, quedemos en lo mismo, ¿no? En esta estructura, ¿no? Fortalecer nuestra estructura para poder, ¿no? Tener controlados todos esos aspectos que, bueno, que tengan que ver con el trabajo, con un consultante, con la pareja, con los hijos. Sin duda que si no hay ahí una buena comunicación, los límites va a ser muy, muy difícil, ¿no? Pero el, el autocuidado, el autocontrol, para mí es lo más importante, ¿no? Y bueno, es ahí donde siempre apuntamos, ¿no? Que tiene que ver con nuestro interior, con la energía emocional, con la energía espiritual, ¿no? Cuidar todo eso que es tan sagrado, ¿sí? Bueno, requiere por sobre todo límites, ¿no? Como bien dijimos, límites interiores, límites exteriores, y bueno, después donde los necesitemos tenemos que ser capaz de manifestar, ¿no? Porque por ahí van surgiendo cosas y lo importante es comunicarlas en ese momento también y bueno, si cultivamos nuestra comunicación, sin duda que
vamos a ser capaces de poner límites claros, ¿no? Más allá del efecto, ¿no? Como yo te decía, porque a veces por ahí los límites eh, no son tan bien recibidos, ¿no? Incluso más cuando uno cambia, ¿no? Porque cuando uno cambia, por ahí uno como está acostumbrado a dar o se crean relaciones de dependencia, cuando a veces esas relaciones cambian o por ahí empiezan a aparecer los límites, bueno, por ahí poner límites te hace el malo de la película, ¿no? Entonces es importante tener cierta fortaleza y tener en claro que, bueno, que se trata de ese amor propio tan necesario para poder vivir bien, ¿no? Como te decía, en paz, con salud. Sí, y un poco siguiendo con esto, ¿no? Dentro de las dimensiones de los límites están las emocionales, ¿no? Que es esto de separar nuestras emociones de las ajenas, ¿no? Lo que te permite acompañar sin sentir culpa o sin absorber la culpa, ni la ansiedad del otro, ni la crisis del otro como si fueran nuestras. Bueno, un poco esta también se nos va a la energética. Y también acá es esto, ¿no? Esto es pura responsabilidad afectiva. Esto también es parte de comunicar hasta dónde sí, hasta dónde no. Esto, Exacto. hasta acá puedo acompañarte y hasta acá no. Pero bueno, para eso vuelvo a lo mismo, o volvemos a todo lo que estamos nombrando de múltiples maneras, ¿no? Tenemos que conocernos, tenemos que saber cuál es nuestro límite para poder trasladárselo al otro, ¿no? Entonces estos límites se van como construyendo, se van regulando a medida que, bueno, como venimos diciendo, nos vamos transformando. Pero me resonaba mucho en esto, ¿no? De estos límites de, bueno, cómo lo va a tomar el otro. Ahí No también se sabemos, pone como claro. mucho en énfasis, como bueno, no sabemos cómo lo va a tomar el otro. Sí puedo controlar la forma, si se quiere. Ujú. Yo tanto con Jorge justo estábamos charlando de esto de la forma en la que uno pone límites, pero podemos intentar incluso controlar la forma, pero después cómo le llega al otro. ¿Qué interpreta? ¿Cómo le llega al otro? No, ¿qué interpreta el otro de eso? Que ya ahondamos un montón de la comunicación, de qué interpreto de lo que me dicen, ¿no? Cuánta escucha activa tengo y demás. Ya esa es otra instancia en la que también vuelve a aparecer la posibilidad de la culpa y que, bueno, yo soy responsable hasta la forma en que lo puedo llegar a comunicar, pero cómo lo interpreta y lo toma el otro, es del otro, ¿no? Como, bueno, ahí también los límites empiezan a traer otro tipo de emociones que también empezamos a aprender a gestionar, ¿no? Totalmente, viene ahí acompañado con un popurrí de ellas, porque se empiezan a generar situaciones nuevas. Aquella persona que empieza a poner límites, sin duda que va a generar algún ruido ahí a su alrededor, ¿sí? Tal vez aquellas cosas que por ahí se acostumbraban, ya no, ¿no? Entonces es muy probable que del otro lado se den cuenta, ¿no? Porque hay límites, ¿no? Hay algo que cambió y Ujú. pueden generar incluso una evolución. Por eso también es importante estar atentos ahí a qué estoy sintiendo yo, qué me está pasando yo. Y sin duda que ahí la culpa creo que es la emoción número uno que puede llegar a surgir cuando quiero o intento poner un límite, ¿no? Porque, no, ¿para qué? Bueno, si siempre fue así, porque también ahí después con esa culpa aparece también todo un diálogo interno, ¿sí? Que hablamos un montón el otro día y que a veces, bueno, nos queremos autoconvencer de que tal vez por ahí no tendría que poner el límite o que por Sí. ahí la otra persona tiene razón. Bueno, ahí van a pasar un montón de cosas, ¿no? No Sí. solamente hay que aprender a poner límites, sino que también hay que, bueno, aprender también a gestionar esos límites respecto a nuestros vínculos y a nuestras relaciones. Sí, total, total, total. Creo que el tema de la culpa da para un vivo entero, así que ya Yo voy creo que sí. proponiendo próximo tema, que ahondemos en la culpa, creo que es un temón, 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 porque bueno, tiene como muchas aristas, muchas, Total. muchas, muchas, y lo venías nombrando y se me venían como un montón de cosas como para traer en esto de los límites, cómo devuelve el otro, cómo gestiono yo lo que devuelve el otro, ¿no? Como hay un montón de cositas ahí que vienen un poco con esto de poner los límites, o bueno, como nos contaba Vicky hace un momento, bueno, tuve que poner límites, puse límites todo de golpe para poder
habitar la transformación. Y sí, a veces sí es Pero, necesario, sí. Y eso obviamente trae como cola, como decimos, o trae como respuestas, vamos a ponerlo en esos términos. Poder gestionar eso también es un gran aprendizaje y creo que también ahí participa mucho nuestra versión adulta, ¿no? sí, Y acá, sí, lo bueno es que Vicky lo pudo poner, sí, sí, que eso es tal lo cual, lo más importante es importante, ¿no? ponerlos. Porque lo importante es ponerlo, después, bueno, hay que ver cómo uno lo gestiona, pero empezar a ponerlos, para mí, es un gran primer paso, sin dudas. Sí, y dentro e incluso volviendo un poco a las dimensiones y enlazando acá lo que veníamos charlando, la dimensión mental trabaja sobre las creencias y los valores, y eso es lo que justamente construimos antes de poner un límite, ¿no? Porque resguarda esto de nuestras opiniones, los principios, la forma de pensar frente a lo que de afuera me quiere invalidar o me quiere manipular o me quiere imponer, ¿no? Como, bueno, a esa respuesta que viene de la afuera, bueno, ya también la puedo procesar desde otro lugar cuando yo tengo claro desde dónde nació mi límite, ¿no? No es porque se me ocurrió y nada más. Por eso hablábamos tanto del límite interior, que si llegó es para algo, ¿no? Exacto. Ya tiene una base, no es que no la tiene. Entonces ahí es cuando se nos hace como más llevadero, por más que tengamos unos pequeños momentos, siempre va a venir el momento de incertidumbre, va a venir el replanteo, pero bueno, ahí está nuestro observador interno como para decir, bueno, para, esto es así, o yo estoy bien con el límite que puse, sí, listo, ya sé cómo, Mm. ya está, se separa la pelota de la mente, ¿no? Como cuando podemos revisar estas cuestiones también ante la respuesta externa. Sí, esta dimensión de los límites en la parte mental, eh, creo que es importante eh, el observador, ¿no? Que siempre hablamos, el estado de presencia, el estado de observación de los pensamientos, de lo que me digo, y que sin duda las creencias, esos valores tienen que ver con la programación, como te decía hoy, Mm. con esta información que porta nuestro cerebro, de todo lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida, lo que nos dijeron cuando éramos niños, ¿sí? Todo eso, por eso hoy yo decía que también es importante observar el ambiente emocional donde nos criamos, ¿no? Con mamá, con papá o quienes hayan estado en su lugar, ¿no? Porque de ahí traemos la programación principal y es la que sin duda va a cargarnos de creencias y es ahí donde también se van a generar los valores que vamos a tener para la vida y que es importante revisar, ¿no? Porque muchas de esas cosas son limitantes, ¿sí? Por lo cual, si son limitantes, sin duda que no nos van a servir para poner límites, ¿no? Ya sean límites internos o límites externos. Sí. Sí, sí, sí. Y mucho en este trabajo, cuando empezamos a hacer este trabajo observador, ahí es cuando empezamos a cachar esta información, ¿no? Porque mucho límite por ahí, mucha que está muy adentro, ¿no? Nos damos cuenta que estamos limitados por estos patrones, estos programas, estas formas, ¿no? Que venimos arrastrando. Así que por eso es que hacemos tanto hincapié, bueno, en el trabajo personal, en la observación, ¿no? Como para poder ahí empezar a cachar y decir, mira cómo lo estoy haciendo igual que, ¿no? Como, fíjate que estoy igual. Bueno, ¿no? Como ahí empezamos a revisar, ¿no? Un poco empieza a aparecer esto y ahí podemos ver cuáles fueron los límites que nos dieron forma, ¿no? Más allá de los que estamos poniendo, incluso muchas veces tiene relación los que queremos poner, ¿no? Los límites que queremos poner tienen que ver un poco con todo eso que también veníamos que venimos trayendo desde nuestra infancia, ¿no? Así que ahí también, eh, como para completar lo que venías trayendo. Nos queda una dimensión que era la dimensión física, Exacto. justamente una de Ujú. las primeras que registramos, que es la del espacio y el cuerpo, ¿no? Como, bueno, esto de que para proteger nuestro espacio personal, el contacto físico, ¿no? Que bueno, es como lo primero que vamos aprendiendo, ¿no? La privacidad del cuerpo, el respeto de las necesidades biológicas. Y acá estamos hablando del respeto por el tiempo del descanso, del sueño, el respeto por la alimentación, y yo sumaría las selecciones alimentarias del otro,
que me parece que también está bueno que empezamos a ser un poquito más inclusivos ahí y a respetar. Bueno, tiene que ver un poco con las creencias y los valores también, ¿no? Que vamos eligiendo y vamos asumiendo a Exacto, medida que nos vamos creciendo y desarrollándonos. Pero bueno, acá estaba como este otro límite que trae mucho a la dimensión espacial, la exacto, territorial, diría yo también, ¿no? Como cuál es el límite, y acá es de la puerta hacia afuera, de la puerta hacia adentro también, ¿no? Como que ahí empieza a aparecer el límite en otras dimensiones, ¿no? exacto, exacto. Sí, y lo importante es esto que vos dijiste, que lo rescato, que es importante, ¿no? Cuidar el cuerpo, ¿no? Ya sea de límites externos o límites internos, ¿no? Porque también a veces nos hacemos mucho daño, ¿no? Dañamos nuestro cuerpo en función de, bueno, de los alimentos, de sustancias, de un montón de cuestiones que eh, le damos a nuestro cuerpo, que bueno, eso sin duda lo puede perjudicar, ¿no? Entonces es importante también ahí tener en cuenta eso y cuidar nuestro vehículo, que es el único que tenemos, que es el que nos permite transitar en esta existencia, y por eso es importante ahí cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestro espacio, ¿sí? Nuestro espacio personal, que bueno, a veces incluso ahí hay un montón de otras cuestiones bastante duras que tienen que ver por ahí con abusos, con transgresiones que por ahí ciertas personas están viviendo. Bueno, también ahí hay un tema duro que observar, que bueno, es la realidad de algunas personas, ¿no? Y eso, bueno, esto lo digo escuchando historias en consulta de que hay mucho de eso también y que a veces se dificulta cuidar incluso ese espacio físico corporal, porque bueno, por ahí, eh, como te decía, hay situaciones de abuso que no lo permiten, pero bueno, también es importante rescatar eso y bueno, de alguna manera buscar poner esos límites para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar nuestra persona también. Sí, claro que sí, por supuesto, nosotros siempre hablamos como del general, ¿no? Después hay casos particulares que como bien Total. traes se ven en consulta y se pueden como abordar desde otros lugares o se puede tomar dimensión realmente de otras cuestiones, ¿no? Acá siempre hablamos como, bueno, desde el trabajo personal, desde lo que sí podemos hacer nosotros en el día a día, ¿no? De empezar a tomar conciencia de lo que sí podemos hacer en el día a día, ¿verdad? Por eso estamos teniendo este vivo sobre límites y charlando, porque bueno, como siempre decimos, espiritualidad práctica para nosotros es eso, como poder tener estas conversaciones, abrir temas, bajar, llevo a mi quinta y empiezo a procesar qué me pasó con todo lo que se dijo, ¿no? Como Exacto. que es lo que buscamos también con la comunidad, como, ¿no? Como que siempre los invitamos a comentar y demás, de poder ir sembrando, pero bueno, después sí hay espacios de consulta para poder profundizar, acompañar sobre todo las temáticas y las cuestiones que van saliendo, que bueno, acá lo traemos en un general y en un macro como bastante amplio, ¿no? Eh, y para continuar con lo que veníamos charlando un poco, bueno, Jorge nos preparó, después le vamos a compartir esta infografía que nos preparó Jorge, que nos prepara unas infografías siempre muy lindas, como muy concretas con lo que estamos charlando y a mí me gustan. Es de los límites en el sentido hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Los límites internos y un poco hablar de los límites internos. Algo de los externos estuvimos hablando, bueno, de alguna u otra manera esto aprender a decir que no, ¿no? De rechazar una petición, no confundir con que estoy rechazando a la persona, ¿no? ¿No? Como que ahí poder de empezar a decir, bueno, esto también tiene un límite. El no es hacia esta situación, hacia este momento, hacia esto puntual y no hacia todo tu voz, ¿no? Ahí también hay algo como que vamos aprendiendo en esto de empezar a poner límites, empezamos a aprender de ellos también, ¿no? Sí, totalmente. Creo que aprender a decir que no, creo que es el ejercicio principal para los límites, porque muchas veces, como no sabemos o como no fuimos entrenados o porque en nuestra programación, en los pensamientos, no, y si se enoja, y si dice esto, y si hace aquello, se nos pasan un montón de cuestiones
y que no atendemos justamente a lo que me está pasando interiormente, ¿no? A mi resentir, a mi sentimiento, a mis emociones, a mi incomodidad respecto a algo, ¿no? Por eso es importante saber decir que no. Como hoy bien decías, sí, podemos comunicar, podemos ser los mejores comunicadores, pero no vamos a poder por ahí saber cómo se lo va a tomar el otro, pero si realmente el no que vos vas a decir tiene que ver con cuidar tu energía, con cuidar tu cuerpo, con cuidar cualquier cosa de las que ya nombramos hasta ahora, bueno, lo vale, es importante decir que no, porque si no, incluso acostumbramos a los demás, ¿sí? A que, bueno, yo siempre estoy disponible, ¿no? Y esa disponibilidad genera un acostumbramiento, ¿sí? Y después incluso se vuelve más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ya no le puedo decir que no, ya no le puedo decir que no. Yo creo que es el ejercicio por excelencia que hay que aprender. Siempre con amor, siempre con respeto, buscando un buen tono, buscando las palabras. Si la intención es hacerlo con respeto y hacerlo con amor, yo creo que es válido comunicar lo que haga falta. Entre esas cosas, decir que no. Y si voy a decir que no, incluso si tengo la posibilidad, también de explicar por qué no, ¿no? Y hablar incluso desde el sentir, no desde el otro, no desde el afuera. Te digo que no porque tal vez no tengo ganas, tal vez porque me hace sentir esto, o porque estoy Claro, no la incómodo. Siempre, excusa, no la siempre la verdad excusa. es Sí, exacto. No, las excusas, creo que a las la excusas putería. lo Sí, empeoran tal cual. todo, porque caer en la mentira es más difícil, de sostener una mentira, y la verdad que no, yo creo que ser sincero y expresar el no de buena forma, siempre, ya te digo, desde el interior, desde el sentir, Desde el creo sentir. que es muy válido, porque no estás hablando del otro o de lo que el otro quiere, sino de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Por lo cual eso no puede invalidar nada, simplemente lo va a Exacto. fortalecer, ¿no? O le da respaldo al no. Claro, claro, se me venía mucho esto de que, bueno, las personas se nos dificulta mucho decir que no. Bueno, pero uno puede decir que no porque no tengo ganas, no tengo energía, o cuando se puso de moda el no tengo más batería social, así que amiga, amigo, no voy a tal juntada, ¿no? Bueno, empezamos a validar un poco más. Hace un par de años no estaba tan visto esto, o también no éramos lo suficientemente adultos ni responsables afectivos para poder tomar de nuestras amistades el no. Che, no, hace frío, realmente, ¿no? Como, ¿por qué? Por esto, uno puede dar explicaciones hasta cierto punto, como traía Jor, la explicación es como hasta lo que siento, ¿no? Pero después de ahí en más, si el otro puede tomarlo o no, lo mismo, volvemos a lo mismo, la reacción de enojo, de lo que fuera, también ya pasa a ser del otro. Yo te lo digo con todo el amor del mundo, no tengo ganas de ir este fin de semana, ¿no? Bueno, justo está Vale ahí Ujú. que está respondiendo y es como, che, amiga, espérame que capaz que este fin de semana me quiero quedar en mi casa, ¿no? Como, bueno, por ahí estamos programando una juntada o algo. Bueno, lo digo con toda la honestidad del mundo, ¿no? Con este sentir de, capaz que necesito quedarme porque estuve toda la semana trabajando, toda la semana con gente o cursando o lo que fuera. Eso es mucho más honesto y es un límite claro y también de alguna manera está cuidando al otro para que tampoco se sienta te estoy Exacto. rechazando a vos como persona para siempre. Es que realmente necesito dormir, descansar, estar en mi casa, rascarme tranquila, no, no sé lo que sea, ¿no? No tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo disponibilidad o no tengo energía también, ¿no? Algo que yo también empecé a comunicar con mis amistades y no tengo energía disponible. Se me terminó. ¿No? Qué Como bueno. también empezar a validar el límite, el no, empieza como a traer otras versiones nuestras que empezamos a validar con el entorno cuando el entorno quiere acompañar. Justo vi que nos había hecho unos comentarios antes de, bueno, como si el otro se enoja es porque hay algo que lo favorecía, ¿no? Antes de que yo dijera que no o antes de que pusiera un límite. Y quienes sí responden como con el interés de decir, che, te está pasando algo, estás cambiando, te sentís bien, ¿no? Como son distintas formas de reaccionar ante el no o ante el límite, ¿no? Bueno, eso también nos da la pauta de qué vínculos quieren seguir construyendo, ¿no? Y qué vínculos por ahí todavía no están listos. Sí, totalmente. Eso es importante, porque sin duda que cuando uno empieza a poner límites va a generar un ruido y algunos vínculos no lo van a soportar. Relaciones
vínculos o relaciones no lo van a Sí, soportar, ¿no? Entonces tal vez se transformen o desaparezcan. Pero nombraste una palabra que me quedó, que es honestidad. Si yo soy honesto con lo que estoy diciendo, lo digo con respeto, en pos de cuidar mi energía, ¿no? Porque yo creo que hay que poner de moda el no tengo ganas. El no tengo ganas tiene que estar bien poder expresarlo, ¿no? Porque el no tengo ganas habla de todo eso, no tengo la energía suficiente para hacer, para ir, para lo que sea, ¿no? O incluso cuando uno se va a encontrar o se va a ver con, uno va a compartir su energía, ¿no? Y a veces si no tiene esa sí. energía para compartir o no se siente bien, es mejor que no ir, es mejor no ir, ¿no? Entonces está bueno poder comunicarlo, como bien dijiste, con honestidad, buscando las palabras correctas, el tono, uno puede comunicar, ¿no? Entonces es importante aprender, ¿no? A decir que no, que creo que es el ejercicio número uno por excelencia para, bueno, poder mantener esa estructura tan importante que tiene que ver con nuestros límites. Sí, sí, total. Y creo que lo que sigue, lo que vamos a hablar, viene un poco de la mano, ¿no? De qué pasa después de decir que no, y es sostener la culpa inicial. Acá lo nombramos de esa manera, como que al principio siempre nos va a venir como ese resabio de culpa de, che, dije que no, y yo había dicho que sí, y al final dije que no, bueno, y ahí es por eso que a veces sale la excusa y como Vale nos contesta ahí, la excusa empeora la situación. Sí, por supuesto, y la excusa va a traer más culpa también después, porque le estoy mintiendo al otro cuando en verdad Claro, pasa por otro lado que no quiero ir, ¿no? Entonces esto de sostener la culpa inicial es de entender que es una primera reacción transitoria a un modo de ser que tenía como muy instalado y que estoy habitando uno nuevo, ¿no? Sobre todo con los primeros no, con las primeras puestas de límite, ¿no? Que empieza a aparecer, pero bueno, es algo transitorio y volvemos a lo que dijimos hace un tiempito atrás. Yo una vez que reviso de dónde viene esta culpa, no, pero yo ya decidí, sentí esto, elegí esto y lo estoy comunicando, como decía Jorge, desde la mejor versión o la mejor manera que puedo comunicarlo, porque tendría que sentir culpa, ¿no? Como ahí es cuando también empieza a caer toda esa culpa que quiere como venir a avasallarnos, ¿no? Eh, pero bueno, nada, me parece que este punto es como continúa al decir que no o empezar a poner límites. Y bueno, lo otro que nos quedaba era hablar de la comunicación clara, que bueno, que es justamente lo que estamos charlando, ¿no? sí, De que de la sea base. exactamente. Así que esa es la comunicación hacia los demás. Sí. Eh, y bueno, obviamente el sostener la culpa va a estar ahí, porque bueno, es una señal de que necesito seguir haciendo tarea, ¿no? Porque si yo estoy convencido de mis límites, aprendí a poner límites para cuidar mi energía, mi cuerpo, todo lo que yo desee cuidar, si aparece culpa, bueno, es porque seguramente tengo que seguir haciendo ahí tarea porque bueno, la culpa que ya vamos a ahondar más adelante o en el próximo vivo, como ya dijimos, bueno, tiene un montón de cosas detrás, ¿no? Que tienen que ver con estas creencias, con los valores, con cosas aprendidas que nos hacen pensar que estamos actuando de una manera que no corresponde, ¿no? Entonces, ahí Mm. hay trabajo sin duda o tarea para hacer. Sí, sí, total, total, total. Es un tema como, yo digo, es un tema muy interesante. No, no quiero meterme ahí Ujú. porque sé que no salimos más. Claro, una hora más. Una nota más. Pero bueno, nada, ahí estábamos hablando un poco de los límites externos para ir como empezando a cerrar y a recapitular y poder ir como un poquito más profundo para el cierre, el límite interno hacia uno mismo empieza también frenando la autoexigencia. Hola, ¿qué tal las personas que se definen mentales y las personas que nos definimos mentales, me voy a incluir, y somos autoexigentes para algunas cosas o con el trabajo, con un aspecto de nuestra vida, ¿no? Como por ahí no en todo, pero que en algunos aspectos somos como muy autoexigentes? Bueno, acá frenar un poco el mandato rígido que viene de debería, tengo que, tiene que ser así, ¿no? Como que nos empezamos a rigidizar, lo digo hoy que tengo una contractura acá que me estaba rigidizando justamente, que estaba habitando acá, estoy registrando el
síntoma emocional de mi contractura. Bueno, ¿no? Como esto de empezar el límite hacia uno mismo es como, bueno, paremos la pelota, estoy en un proceso, como siempre hablamos de me trato con amor, soy más compasiva conmigo misma, como decía Jorge, bueno, la culpa es un indicador de lo que todavía nos falta. Bueno, estoy en proceso, estoy aprendiendo, este observador está detectando, eso antes no sucedía, ¿no? Como, bueno, vamos como de a poquito, ¿no? Como siempre decimos, porque si no, bueno, sería como súper fácil, ¿no? Y vamos como trabajando, profundizando, sacando una capa de la cebolla, sacando otra, ¿no? Entonces, bueno, como en esto de poner el límite a la autoexigencia, poder empezar a observar en que sí, en que no, bueno, ahí ya empieza a ser un límite más amoroso para con una, ¿no? O para con uno. Sí, sí, totalmente. Yo creo que todo tiene que ver ahí con el estado de observación, porque el debería, el tengo que, son creencias, ¿sí? Son creencias que están ahí programadas en mi cerebro y que me hacen actuar en automático o me guían para actuar. Por lo cual es importante ahí ese estado de observación, ese observador despierto que se observa. ¿Esto es una creencia? ¿Es real? ¿Tengo que? ¿Debería? Por eso es importante, ¿no? Estar ahí cultivando ese observador para, bueno, ver lo que está pasando a nivel mental, a nivel pensamientos, y sin duda, bueno, frenar la autoexigencia porque muchas veces todo eso va a desgastar mi energía y Mm. obviamente va a fulminar mis límites porque no voy a descansar, no voy a cuidar de mi cuerpo, no voy a cuidar de mi energía y bueno, obviamente sin duda pone en riesgo la estructura que representan esos límites. Sí, total, en verdad acá también se cae todo, se cae, no voy a poder saber decir que no, eh, Total, como sí. todo lo demás por sobre mí, básicamente, ¿no? Incluso lo que me hace daño, ¿no? Y acá, bueno, justo el punto siguiente tiene que ver un poco de proteger los compromisos que hago conmigo misma o conmigo mismo cuando estoy en procesos de transformación, de cambio, de generación de nuevos hábitos, ¿no? Como decirnos no a nosotros mismos para no distraernos, ¿no? Entonces ahí empiezan estos límites de, bueno, si me comprometí a esto conmigo, bueno, hoy no voy a dedicarme tantas horas de series, voy a dedicarme menos, ¿no? Como empiezo yo mismo a ponerme esos límites, ¿no? O a la distracción o a cualquier otro tipo de comportamiento que no está sumando lo que estoy queriendo manifestar, ¿no? Lo que estoy gestionando, lo que estoy sintiendo, ¿no? Como, bueno, ahí empiezan esos otros límites como de alguna manera de protección en función de lo que yo ya decido, de lo que estoy eligiendo, ¿no? Como acá en este otro paso de construir con los límites, ¿no? Exacto. Sí, entiendo acá que apunta mucho a lo que es el autocuidado, ¿no? A los compromisos conmigo Mm. mismo, ¿no? Que tiene que ver justamente para cuidar esa estructura que venimos nombrando desde el principio y que, bueno, es tan importante, ¿no? Frenar las autoexigencias, proteger tus compromisos y el último es honrar tu ritmo, ¿no? Que, bueno, recién hablaste de tiempo y creo que, bueno, apunta a eso, ¿no? Al ritmo que tenemos que muchas veces obviamos el descanso, ¿no? Porque muchas veces no paramos, no paramos y no paramos y no paramos y en algún momento necesitamos descansar, que es tan importante para recuperar nuestra energía y obviamente para que nuestro cuerpo se repare, por lo cual honrar el ritmo también, ¿no? Que es tan importante a nivel interior y también es importante a nivel exterior, ¿no? Porque también por ahí se generan ciertas dinámicas, ¿sí? Que por ahí lo damos todo, atendemos a todo el mundo y en ningún momento ponemos el foco en nuestra persona, en nuestro cuidado, en lo que estamos sintiendo, en el descanso, en la alimentación, bueno, en todo lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Entonces también es importante ahí honrar los ritmos o respetar los ritmos porque también es algo importante a tener en cuenta para, bueno, nada, poder nuevamente cuidar esa estructura fundamental que nos conforma, ¿no? Que en este caso, bueno, hablamos de límites, pero
es nuestra persona en su totalidad. Sí, tal cual. Y también esto de honrar el ritmo es lo que, vuelvo a lo mismo, es lo que nos ayuda a sostenernos en absolutamente todo lo que estamos cambiando, cuando estamos transformando, cuando estamos cambiando. Si yo no puedo honrar mi ritmo, mis tiempos, mis emociones, ¿no? Como que viene enlazado a todo, ¿no? Si yo puedo en esto sí honrar, sí respetarme en todos estos términos, me voy a poder sostener sobre todo, porque los límites vienen normalmente con el cambio y la transformación, si no, no hubieran aparecido, ¿no? Por la necesidad de ser mejor, de encontrar más bienestar, de encontrar más paz, ¿no? Por eso hablábamos también hoy de que los límites son una arquitectura, ¿no? En esto de que nos dan la estructura para poder sostenernos, desarrollarnos, vincularnos, ¿no? Como desde un montón de lugares mucho más sanos, ¿no? E incluso para con nosotros mismos. Entonces esto de honrar, respetar, bueno, como que viene todo de la misma mano, que parece que no tiene que ver con los límites porque lo teníamos como muy seteado hacia el afuera y en verdad acá comienzan como decía Jorge hoy también en el comienzo, los límites más importantes se arrancan adentro, ¿no? Y esto de poder honrar el ritmo, poder honrar nuestras emociones, después es lo que repercute después en todo lo que charlábamos de los límites externos, de decir que no me va a invadir la culpa, si lo puedo comunicar, cómo lo comunico, ¿no? Hay una construcción que se va haciendo y desarrollando cada vez más profunda y más fluida y mucho más liviana, ¿no? Los límites no tienen por qué ser algo pesado o algo denso o que genera mayor separación, sino todo lo contrario, cuando los habitamos, nos honramos y demás, es mucho más liviano, ¿no? Hermoso, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿Estamos? yo creo que estamos, hemos desarrollado un tema re interesante, y bueno, nos queda ahí la puerta abierta para hablar de culpa el próximo video, y bueno, está enganchado totalmente con este tema, ¿no? Así que tenemos temas ya para el próximo. Tenemos tema, por supuesto que invitamos a que nos sigan en nuestros perfiles de Instagram, nos sigan en los canales de YouTube, que no son muy diferentes a nuestros nombres de Instagram tampoco, pero sí también que se pueden sumar a la comunidad, que nosotros ahí le vamos compartiendo un adelanto de lo que vamos a charlar en el vivo, o subimos la infografía que está creando Jorge sobre lo que estuvimos charlando, ¿no? Como que podemos ir ahí profundizando, y si ya quieren empezar a traer dudas, consultas, preguntas, algo que quieran que veamos del tema, por ejemplo, culpa, que ya lo tenemos definido para nuestra próxima semana, aprovechen y tráiganlo y lo van comunicando ahí por la comunidad, y bueno, vamos leyendo y podemos ir charlando y dialogando ahí un poco entre todos, para ya poder construir también con las voces de ustedes el próximo vivo, lo cual nos encantaría. Como siempre decimos, la idea es ir generando redes, ir generando comunidad. Como siempre decimos, nos pueden responder en el vivo de YouTube, nos pueden responder acá en comentarios. Gracias a quienes participaron hoy, gracias a quienes estuvieron en vivo, gracias Jor, por supuesto, gracias. por tu presencia y tu energía también, hablando hoy que estábamos hablando de honrar, y gracias a todos los que estuvieron en vivo. El próximo vivo lo tenemos el lunes. Exacto, lunes, no me Bien. acuerdo qué día es la fecha, pero lunes el lunes 24. 24, perfecto. ¿Sí? Bien, lunes Sí. 24, entonces nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, hora de Argentina. Gracias. Gracias a vos, nuevamente, una nueva edición. Gracias a todos los que estuvieron ahí acompañando. Gracias a los que nos van a ver luego en diferido. Así que gracias. Feliz noche de miércoles para vos y para todos. Gracias. Besitos, abrazos. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.